Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo nos ha tocado exponer acerca del personaje El Joker. Comencemos sabiendo un poco más acerca de este personaje. El Joker, o Arthur Fleck, es un payaso con una extraña enfermedad mental y ahora se encuentra responsable del cuidado de su madre enferma. Sueña con realizar su propio espectáculo de stand-up comedy. Sin embargo, la situación no es favorable para él. Tanto su condición mental como su oficio lo hacen blanco de frecuentes agresiones en la ciudad gótica. Hablemos acerca de la enfermedad actual de nuestro paciente. Arthur viene a consulta porque refiere padecer de estallidos descontrolados de risa y llanto de formas recurrentes y en momentos inapropiados. Eso ha generado que la mayoría de sus amigos lo considere como una persona rara. El evaluado padece de estos estallidos desde que tiene 6 años de edad, ya que su madre siempre le exigía que estuviera feliz, incluso cuando él tuviera ganas de llorar. Cuando era niño, el paciente consideraba que estas conductas le ayudaban a no sentir tristeza, por ello se sentía cómodo riendo en diferentes contextos de manera descontrolada. Pero cuando llega la etapa final de su adolescencia, exactamente cuando Arthur tiene 17 años y por primera vez tiene una cita con una mujer, él refiere que no pudo controlar sus estallidos descontrolados de risa, lo que ocasionó que la mujer con la que había tenido la cita se fuera de inmediato del lugar muy asustada. El evaluado refiere que esto lo animó a considerar la posibilidad de ser comediante. Por lo tanto, de ahí en adelante, él empieza a averiguar más sobre cómicos exitosos y aprender de ellos y así su risa pueda tomar sentido. Actualmente, él piensa que toda su vida es una comedia y eso le hace sentir tranquilo. Sin embargo, desea controlar esos estallidos controlados de risas o llantos en situaciones que son fuera del trabajo. Acerca de la historia familiar del paciente, él nació en los Estados Unidos del estado de Nueva York. Desde que tenía menos de un año fue adoptado por una mujer, sin embargo, ella le hizo creer al evaluado que no era adoptivo y que su padre los había abandonado. El evaluado ha vivido todo el tiempo con su madre hasta el día que él mismo decidió abandonarlo, decidió asesinarla. Desde ahí en adelante ha vivido solo, ya casi se siente más cómodo. Su madre trabajaba como ama de casa de una familia muy adinerada, los Wynette. La madre trabajó ahí hasta que el evaluado empezó a trabajar de manera que pudo hacerse cargo de los gastos del lugar. La madre del paciente tiene un carácter muy dócil, ya que según refiere él, se deja influenciar con mucha facilidad. Además, él la considera una mujer muy infeliz, porque le hizo creer a Arthur que era feliz incluso en los momentos que él no lo era. Él refiere con estas palabras: no he sido feliz ni un minuto de mi puta vida. La madre del paciente fue diagnosticada con un trastorno delirante y un trastorno de personalidad narcisista, después de que el paciente fuera adoptado por ella. Arthur llegó a enterarse de esta información unos días antes de acudir a consulta. El evaluado fue criado con mucha severidad, ya que su madre permitió de que uno de sus novios abusara físicamente de él al grado de dejarle graves marcas de la golpiza que este hombre provocó en el paciente. El paciente refiere que cuando esto pasaba, ella le exigía que debía de estar feliz y reír. Él refiere que su mamá le decía: tú debes ser un niño muy feliz, nunca quiero verte llorar. Además, ella también lo maltrataba de manera abrupta, exigiéndole de igual forma que siempre reír y estar feliz. A pesar de esto, el evaluado menciona que en ese tiempo él pensaba que era feliz y se sentía contento por vivir de esa manera. Por lo tanto, la relación con su madre era buena y él la respetaba mucho. Con respecto a su figura paterna, el evaluado construye una idea de que su padre era un multimillonario médico, es decir, Thomas Wynette, el jefe con el que había trabajado su madre durante tantos años. Esta idea solo existió en la mente delirante de su madre y ella le hizo creer esto a Arthur. Sin embargo, cuando Arthur se entera de que esto no es cierto, él toma una segunda figura paterna que construye en base del comediante Franklin Murray, por la admiración que sentía hacia él por sus buenos chistes. Sin embargo, se llegó a decepcionar de él debido a la burla que él mismo le realizó en su programa a cuanto a su sueño de ser comediante. Hablemos de la niñez de nuestro paciente. De pequeño, el paciente era un niño muy cohibido y por ello siempre buscaba meterse en problemas para llamar la atención de los superiores y así sentirse importante. El embarazo de la madre del paciente fue un parto normal. Sin embargo, el paciente tuvo que permanecer en la incubadora por una semana. Su madre le dio leche materna desde que era muy pequeño.
Su alimentación era inestable, ya que había días en los que su madre solo le daba una o dos comidas al día por falta de dinero. Al paciente le gustaba mucho hacer reír a la gente, aunque él quedara en ridículo. Él expresa que se sentía bien solo con el hecho de que sea el centro de atención. El evaluado expresa que cuando vio una comida que no le agradaba realizaba berrinche y sin embargo su mamá lo golpeaba. Con la correa le exigía que sea feliz por el castigo que se le estaba dando. Arthur empezó a caminar del año y 2 meses y empezó a decir sus primeras palabras al año y medio. Desde pequeño padeció de contusiones, siendo una grave en su cabeza debido al maltrato físico de uno de los, que de los novios de su madre le propició. El paciente expresa que desde muy pequeño soñaba matando a este hombre que lo maltrató físicamente y que gozaba realizándolo. Arthur cuenta que uno de sus sueños él estaba amarrando al hombre a un arreador para que logre maltratarlo sin que él ponga resistencia alguna. La educación de Arthur. Él fue al colegio por primera vez cuando tenía 6 años. Era considerado por sus docentes como un niño muy hábil para hacer lo malo, ya que le gustaba hacer trampa en los exámenes para sacarse buenas calificaciones. El paciente refiere, ellos no se daban cuenta que hacía trampa hasta que yo mismo les decía que puedan ver qué tan bueno soy. La relación con sus compañeros era muy distante, ya que ninguno de ellos quería juntarse con él simplemente por considerarlo raro. Además, en algunas ocasiones también padeció de golpizas por parte de algunos de sus compañeros. Sin embargo, le gustaba ir al colegio porque era una oportunidad para darse a conocer qué tan bueno era. En los trabajos grupales le gustaba aliviar y cambiar las indicaciones dadas por los docentes para realizar el trabajo como él quisiera. A pesar de diversos llamados de atención que se le dio al evaluado por su comportamiento, pudo finalizar su instrucción primaria. Él menciona que su curso favorito era arte, debido a que se sentía libre de poder dibujar o pintar lo que él quisiera. El primer trabajo de Arthur Fleck fue ser payaso de comediante de alquiler. Este trabajo a él le encantaba muchísimo ya que su principal sueño es ser el mejor comediante del mundo. Sin embargo, en una ocasión, mientras que él estaba entreteniendo al público de las calles de Nueva York, un grupo de delincuentes se acercó a él para agredirlo física y verbalmente y al mismo tiempo para robarle su cartel, que era su herramienta de trabajo para entretener al público. Siguiente diapositiva. En cuanto a sus cambios de residencia, el evaluado siempre ha vivido con su madre en el estado de Nueva York, sin salir de este estado. Sin embargo, cuando él llegó a asesinarle, desde ahí hasta la actualidad ha vivido solo. En sus accidentes y enfermedades, él padeció de fuertes contusiones en varias partes de su cuerpo debido a que uno de los novios de su madre agredió físicamente a él, inclusive llegándole a darle una fuerte contusión en una parte de su cabeza, lo que generó de que pueda ser internado de emergencia en el hospital y más adelante se le pueda diagnosticar con síndrome pseudobulbar. En cuanto a su vida sexual, sus primeros conocimientos de este tema fue gracias a sus docentes de su colegio que lo psicoeducaron sexualmente. Él empezó a masturbarse por primera vez cuando tenía 12 años de edad. Su primera relación sexual fue con una trabajadora sexual a los 18 años aproximadamente. Él refiere de que hasta el momento solamente ha tenido una novia. Sin embargo, esta relación ha sido parte de su imaginación debido a los delirios que él tuvo hace una ocasión. En cuanto a sus hábitos e intereses, su principal objetivo de Arthur Fleck es vencer a su archienemigo Batman. Toda su vida gira en torno a este objetivo. Inclusive estaría tan furioso de que otra persona mataría a Batman que no fuera él. Inclusive él llega a robar bancos, a generar muchos disturbios dentro de la sociedad solo con el simple hecho de llamar su atención. Además, él amaba ser brusco y agresivo para resolver sus sentimientos de inferioridad porque pensaba que todo el mundo se burlaba de él. Su actitud para con su familia, él llegó a odiar profundamente a su madre debido a que ella le ocultó la información de que era hijo adoptivo y al mismo tiempo que sus padres biológicos no deseaban tenerlo ni criarlo. Su actitud frente a la enfermedad. El paciente considera que la causa de su enfermedad se debe al engaño que su mamá le ocasionó, como mencioné anteriormente, y también que su enfermedad no tiene cura, ya que él piensa que toda su vida es una comedia. Por eso vive desenfrenadamente sin vivir
las leyes del país, de la ciudad, de la sociedad donde él vive, generando sus propias leyes porque piensa ello. En cuanto a sus sueños, su principal sueño es vencer a Batman, como lo había mencionado, e inclusive ha llegado a tener sueños por las noches haciéndolo sufrir. Diagnóstico clínico. Trastorno de la personalidad antisocial. Los criterios de diagnóstico. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivos de detención. Ahí podemos ver que uno de sus síntomas es su comportamiento y las cosas que él creía que estaban bien aunque eran ilegales, incumplía las normas y de esa forma la gente también comenzó a verlo como alguien superior, lo que hizo que desatara el vandalismo de manera extrema. 2. El engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafas para provecho o placer personal. Las estafas y mentiras que realizaba eran con el objetivo de llamar la atención del mundo y principalmente la atención de Batman. 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Al sentir que todos estaban en su contra, se llenaba de ira y reaccionaba de forma impulsiva, llegando así a lastimar y asesinar a muchas personas. También podemos ver la irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. En eso esta persona asesinó a varias personas por el daño que le habían hecho y se volvió agresivo para llamar la atención. También la desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, pues él era un peligro para la sociedad debido a su impulsividad y agresividad. 6. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Al principio él era una persona responsable en su trabajo, pero eso fue disminuyendo debido a sus episodios impulsivos dentro de ese ámbito. 7. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido o maltratado o robado a alguien. Él asesinó a su madre y por muchas personas sin sentir ningún remordimiento, y algunos de esos asesinatos los realizaba por sentir placer. También robaba si era necesario para su beneficio. De ahí tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, del DSM-4. Se cumple para las obsesiones y las compulsiones 1, 2, 3 y 4. En el 1, pensamientos impulsivos o imágenes recurrentes, persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados y causan ansiedad o malestar significativos. El pensamiento que tenía un padre y de que le había abandonado, también que tenía otra familia y tener intención de querer buscarlo. También tenemos las personas que intentan ignorar o suprimir esos pensamientos, impulsos o imágenes, o bien intentan neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos. Intentaba centrarse en cuidar a su madre, ya que ella también estaba mal y necesitaba ayuda. Aparte de ello, se centraba mucho en aprender chistes para ser comediante. 4. Las personas reconocen en esos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos que son el producto de su mente y no vienen impuestos como en la inserción del pensamiento. El pensamiento de hacer daño a Batman, el hijo de su supuesto padre, era constante, pues de alguna forma intentó echarle la culpa a alguien por todos sus problemas que le habían sucedido. Tenemos también las compulsiones que se definen por 1 y 2. El comportamiento repetitivo como lavado de manos, puesta de orden de objetos o actos mentales, en el cual él siempre se maquillaba y usaba los mismos colores de ropa. También debemos ver que en algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que estas obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales. En el momento en el que él tenía una orientadora e incluso le daba medicamentos, le comentó que escribía en un diario muchas cosas que no consideraban que estaba bien. C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, representan una pérdida de tiempo. Interfieren marcadamente con la rutina del individuo y sus relaciones. Él al maquillarse y cambiarse también siempre tenía el pensamiento de hacer daño especialmente a una persona y buscar la manera de supuestamente hacer justicia, lo que le tenía mucho tiempo encerrado en casa. También tenemos el trastorno que no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica. Él solo tomaba medicamentos por el síndrome de pseudobulbar y algunos para su estrés y depresión. Hablamos también del síndrome pseudobulbar, que se caracteriza por episodios de risa, llantos repetitivos que la persona no puede controlar. Esa condición es representada normalmente por personas con determinadas enfermedades o lesiones neurológicas que hayan afectado la forma en la que el cerebro controla la expresión emocional. Aparte de eso, también quiero recalcar que él en una parte de su niñez
la pareja de su madre adoptiva le maltrataba, también abusó físicamente, en la cual los médicos lo que le llamaron más la atención fue el hecho de que tenía demasiados golpes en la cabeza, especialmente uno que eran los que más le preocuparon de ellos, de que tuviera algunos efectos secundarios más adelante. Aparte de eso, su risa se puede transformar en lágrimas, en llanto, en un signo más frecuente que la risa. El llanto o la risa pueden durar varios minutos, reír o llorar en situaciones que pueden ser no graciosas o tristes. Diagnóstico diferencial. También vemos como el trastorno por consumo de sustancias. El yo que no tenía el hábito de consumir drogas más que unos medicamentos recetados por los dolores de sus contusiones. Esquizofrenia y otros trastornos bipolares, a pesar de que presentó delirios en un momento de su vida, no se produjeron cuando presentó conductas antisociales. Trastornos de personalidad narcisista, no posee características de impulsividad, agresividad y engaño. Trastorno de personalidad histriónica y límite, manipulan para obtener cuidado y protección. Trastorno de la alimentación, a pesar del bajo peso del Joker, no sentía preocupación sobre el peso y la comida. Plan de tratamiento. Los límites se deberán marcar de forma estricta y clara desde el comienzo. El objetivo principal será enfrentarse a las conductas autodestructivas del paciente. La psicoterapia, llamada también terapia de diálogo, se utilizará para tratar el trastorno de personalidad antisocial. Esta terapia puede incluir lo que es el manejo de la ira y la violencia, tratamiento para el abuso de alcohol o sustancias y tratamiento para otras enfermedades mentales. Se aplicarán unas técnicas de habilidades de afrontamiento y solución de problemas. Entre ellas tenemos el entrenamiento de autoinstrucciones, la inoculación de estrés, el entrenamiento de solución de problemas. Si al paciente se le llegaran a recomendar fármacos, estos deberán de manejarse con cuidado, ya que se correría el riesgo de volverlo fármaco dependiente. Debido al trastorno obsesivo-compulsivo que presenta el paciente, este podría beneficiarse significativamente con terapias cognitivas conductuales o con farmacoterapia. Esto quiere decir que se deberán de realizar sesiones de psicoterapia y medicación, aunque hay estudios que indican que los tratamientos combinados no dan mejores resultados que cada uno por su lado. Vamos a utilizar dos técnicas para este plan de tratamiento, que serán las técnicas de exposición, que busca exponer el estímulo que le genera ansiedad al paciente con el fin de generarle esta sensación y luego se pueda regular. Y la técnica de intención paradójica. Busca que el paciente le encuentre el humor a los pensamientos egodistónicos, pensamientos que el paciente no desea tener para así poder superarlos. El objetivo del tratamiento del síndrome pseudobulbar es disminuir la gravedad y frecuencia de los ataques emocionales. Existen opciones de tratamiento que los antidepresivos, ya que estos pueden ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de los episodios del síndrome pseudobulbar. Estos suelen recetarse en dosis menores de los que usan para tratar la depresión. También, el hecho de hablar con otras personas que tienen la habilidad emocional también ayudará a que el paciente se sienta comprendido y además esto le dará la oportunidad de compartir consejos para poder sobrellevar el trastorno. Y estas son nuestras referencias bibliográficas.